cosechado. Hermano, estos son niveles de obediencia. Estos niveles Estos niveles de obediencia no lo tiene todo el mundo. La gente cree que la desobediencia es algo normal. La gente cree que la desobediencia es algo natural. Mentira, hermano. El primer nivel es el natural. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender a andar en obediencia. La primera obediencia que usted va a desarrollar es la obediencia natural. Luego viene la obediencia carnal. La obediencia carnal tiene que ver con obedecer a patrones de pensamiento que han sido desarrollados conforme a nuestro diario vivir. Diariamente usted y yo estamos mirando, estamos observando, estamos escuchando todo lo que está pasando en nuestro entorno, y eso va formando pensamientos, y esos pensamientos comienzan a volverse sentimientos, y esos sentimientos se vuelven conducta, y esa conducta comienza a alterar lo que nosotros estamos viviendo. Y cuando lo que yo estoy viviendo es alterado de manera negativa, yo comienzo a cosechar frutos negativos. Entonces mi obediencia es importante. La obediencia natural se va a desarrollar, la obediencia carnal. Ahora existe la obediencia que te va a llevar a romper la barrera de la lógica, la obediencia que te va a llevar a romper la obediencia de lo natural, la obediencia que te va a llevar a romper una barrera que tiene que ver con el razonamiento, que tiene que ver con la lógica. Es cuando Dios te va a pedir que haga algo que tú no entiendes, pero tú entras en obediencia. Cuando tú entres en este nivel de obediencia, hermano, mira, Dios te va a decir a ti: te tengo un ministerio, te tengo un ministerio de multitudes, te tengo un ministerio grande, te tengo un ministerio poderoso, una palabra profética. Tú recibes una palabra profética, pero esa palabra no se conecta con nada de lo que tú estás viviendo. Entonces, como esa palabra no se conecta con lo que tú estás viviendo, ese es el momento, es la clara evidencia de que tenemos que salir de la lógica, tenemos que salir de lo natural, tenemos que salir del razonamiento y comenzar a ejecutar una obediencia que no tiene nada que ver con la mente. La mente está recibiendo que tú no tienes nada, la mente está recibiendo que tú no tienes los recursos para esa palabra, para esa revelación que Dios te dio, pero tú estás obedeciendo. Esa obediencia no es normal, esa obediencia no es carnal, esa obediencia tiene que ver con la parte de fe, esa obediencia tiene que ver con el área espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que entender el misterio de la obediencia. Mira, la palabra de Dios en la Biblia es el claro ejemplo de personas que tuvieron que obedecer a Dios rompiendo la lógica, tuvieron que obedecer a Dios rompiendo la estructura humana, rompiendo el sistema humano, rompiendo todo el engranaje de nuestros pensamientos que muchas veces nos quieren limitar. Estos pensamientos que quieren que tú no crezcas, estos pensamientos que se basan en realidad. Por eso es que yo siempre le digo a las personas que una cosa es la realidad tuya y otra cosa es la realidad de Dios. Cuando tú obedeces a tu realidad, tú convierte en el pueblo de Israel, convierte a dar vuelta en el desierto, convierte. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, lo máximo que podía durar en el desierto era 3 semanas, caminando 4 horas diarias, 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche. Ellos podían llegar a la tierra prometida en 3 semanas, pero la rebeldía de su corazón, la desobediencia, el no someterse a lo que Dios había establecido, le llevó a ellos a dar vuelta. Llegó confusión a su mente. Pero a mí me gusta la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué Dios tuvo misericordia del pueblo? Porque Dios estaba formando al pueblo, porque Dios estaba preparando al pueblo, pero no a ese pueblo rebelde. De eso vamos a hablar ahora. Escucha esto. Hay hombres en la Biblia y mujeres que tuvieron que desafiar la lógica para obedecer a Dios. El primero de ellos es Noé. Hermano, mire, cuando nosotros leemos sobre Noé, pero a veces no entendemos.
Dios le está diciendo a Noé que construya una arca, pero no ha llovido sobre la tierra y no estaba en el mar, hermano. El arca estaba en la tierra. ¿Cómo se iba a llevar este barco gigante? ¿Cómo se iba a llevar allá al mar? Esto era una locura. Esto no cabía en mente humana. Esto era totalmente algo demasiado difícil de asimilar por la mente humana. Yo estoy seguro que los científicos de ese tiempo, que los analistas de ese tiempo, que los youtubers de ese tiempo, que los Instagram de ese tiempo, que la gente crítica de Facebook estaba quizás diciendo: este hombre está loco. Quizá Noé era viral en el tiempo de él. Quizá Noé era la burla de ese tiempo, porque lo que Noé estaba haciendo era rompiendo paradigmas. Lo que Noé estaba haciendo era rompiendo estructuras. Lo que Noé estaba haciendo era estableciendo la palabra espiritual de Dios en un mundo natural. Por eso es que hay gente que no creyeron a la palabra de Noé, porque tiene que entender que la Biblia dice que solamente las personas espirituales van a entender lo espiritual. Hay gente que están buscando que una persona entre en una obediencia espiritual cuando ellos todavía son carnal, porque el envidioso ofende, el envidioso lacera, el envidioso hiere, el envidioso es espontáneo, el envidioso se mueve en esa emoción. El envidioso cuando tú estás haciendo algo y tú estás productivo, él se siente mal, ella se siente mal. Hay amigas tuyas que no son amigas tuyas, escucha esto, no son amigas tuyas, les gustan verte así. Date cuenta que en un grupo de solteras, Marlene, en un grupo de solteras, desde que aparece una y diga: bueno, ya yo tengo novio. ¿Y cuál novio que tú tienes? Y tú le enseñas la foto y dices: pero oye quién es, pero no lo conoce. Eso es para hacerte sentir mal. Por eso se llama envidia. Eso se llama envidia. Cuando vas al culto y ves que el otro está predicando y tú no dices ni gloria a Dios, pero cuando te sueltan el micrófono te lo quieres comer. ¡Ay! Quieres romper el micrófono, quieres romper la bocina. Cuidado con eso. Hermano, eso se llama envidia. Sí. Tú estás mirando al otro que está ahí brillando. Es el momento del otro. Gózate el momento del otro. Gózate el momento del otro. Hermano, nosotros hemos invitado 3 predicadores. Cuando viene el primer predicador, los otros están así. Ay, sí. Que ni los guardias. Y dicen, sueltan una palabra poderosa. Que uno dice: amén, santo, gloria. Y no dice ni gloria a Dios. Está como analizando la atmósfera. Está analizando el escenario. Pero el otro lo que está es alabando a Dios. Nada. Pero cuando le sueltan el micrófono, hermano, mire, el que no salta para arriba, ellos se sienten mal. El que no brinca, ellos se sienten mal. Uno dice: pero venga, yo creía que el varón no se movía. Pero el varón se mueve y mucho. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no soportan que el otro crezca. Hay personas que no soportan que Dios abra puerta al otro. Hay personas que no soportan lo que Dios está haciendo, hermano. Y por eso esta plataforma es una plataforma, hermano, que ha sido creada, diseñada, levantada para ayudar a personas a crecer espiritualmente, para ayudar a personas a crecer ministerialmente. Y por eso, hermano, nosotros siempre estamos a favor de personas que están creciendo. Y no importa que personas puedan crecer más que nosotros. Nosotros nos sentimos bien cuando vemos otras personas crecer. Nosotros nos sentimos bien cuando vemos otras personas fructificar. Cuando vemos otras personas, hermano, que le está yendo mejor que a nosotros. ¿Sabe por qué no nos sentimos bien? Porque podemos ver crecimiento en el pueblo. Porque son parte de nosotros. Porque son parte del cuerpo, hermano. Y si ellos están contentos, nosotros estamos contentos. La Biblia dice: gozad con lo que se gozan. Pero hay gente que cuando otros están gozosos, ellos están en otra dimensión de tristeza. Ay, santo. Cuando otro está gozoso, ellos están en la dimensión de odio, en la dimensión de rencor. Si tú eres parte de un ministerio, voy a decir esto: si tú eres parte de un ministerio, ¿cómo va a ser que tú vas a salir de ese ministerio hablando mal de la persona que te ayudó, de la persona que estuvo ahí contigo? ¿Cómo tú vas a hablar mal de aquella persona que estuvo ahí ayudándote,
que estuvo ahí alimentándote espiritualmente, que tú crees que Dios va a perdonar eso. Dios no va a perdonar eso. Si tú pides perdón, sí, pero tú cuando vienes a ver crees que no lo estás haciendo mal, entonces Dios no va a perdonar esa parte. ¿Sabe por qué? Porque la envidia es dañina. Date cuenta que cuando los hermanos de José, dice la palabra de Dios, que los patriarcas vendieron a José por envidia. Los patriarcas vendieron a José por envidia. Le tenían envidia. ¿Envidia por qué? Porque el sueño de José colocaba a José por encima de ellos. Ahí están. Y hay gente que no soportan eso, hermano. Hay gente que no soportan que Dios hable, que Dios te hable a ti. Hay gente que no soportan que Dios se glorifique a través de ti. Pero está en ti, hermano, seguir avanzando o detenerte. Dios